Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Si yo quiero compartir la reunión de la vez pasada de la Trinidad y esto que está muy interesante con otra persona, ¿qué le digo? ¿Cómo hago para que vean el video? Tiene que tener usuario de Skype y Sí. en Skype le mandas un mensaje con el video. Y si no, Gerardo está publicando ¿viste? En su página YouTube, entonces le copias la Ajá. dirección cuando lo ponga y se la envías. Así que... Ah, perfecto. Y esa página no sé cuál es. Después me No, la no, pasan. él lo va publicando acá en el chat. En el chat, viste, Ah, del vale. grupo estudio. Perfecto, perfecto. Cuando lo pone, vos tomás la dirección y se lo envías. Genial. Sí, Gerard, buenísimo. hola Gerard, ¿cómo te va? Después la vez pasada me mandaste una grabación muy buena, pues yo no lo puedo levantar bien de Skype, no me resulta, me aparece de a pedacitos y se me traba. Es que hay que tener En una cambio, buena conexión para que poder bajarlo entero. claro, bueno, el otro día me lo mandó Gerardo, me mandó 2 grabaciones muy buenas y la verdad que ya las guardé y con eso estoy trabajando. Así que si lo llegás a tener, la de la lección anterior la lección, lo que estudiamos la semana pasada de esto de Claverí, te lo voy a agradecer. Eso está bueno. Está escuchando Gerardo, así que bueno. Gracias, Gerardo, gracias. Bueno, vamos entonces a retomar el tema con Claverí. Entonces, el sábado dejamos cuando él está hablando de Shema Israel, diciendo que se podía llegar a entender lo que no se puede llegar a entender ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí está Pablo Claverí, lo vamos a ampliar, tomando lo que dice Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Él no está, como él dice, es correcto, pero está hablando de Jehová, y Jehová Ejad, no Adonai Ejad. Jehová, Yahvé Ejad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, la palabra Ejad justamente puede tener varios significados, pero lo que significa es que todas las personas que aparecen en la frase son uno. O sea, todo lo que se enumera en la frase es uno. Si algo no aparece en la frase, no forma parte de esa, como podemos decir, unidad, uno. Entonces, pero por eso cuando dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno, quiere decir que Jehová es uno. Y que con él, como lo dice claramente después, no hay otro. Entonces, si hubiera dicho aquí, oye Israel, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, uno, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí está definiendo la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres son uno, esa es la Trinidad. Pero acá no aparece eso. Entonces, el único que aparece es una persona y es Yahvé. Te está diciendo, Yahvé es uno y no hay otro fuera de él, como Jesús lo entiende. Entonces, lo que tratan de hacer es distorsionar esto, pero sin sentido porque es un verso, porque no tiene un sustento ni idiomático ni en el resto del Antiguo Testamento, porque Jehová es claro cuando habla de sí mismo. Entonces, cuando dice Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad, ¿qué quiere decir eso? Que Yahvé es uno y chao, se acabó, como él lo dice, y que con él no hay otros dioses. Entonces, como Dios nos dijo que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que poner todos los pasajes donde Dios habla de sí mismo juntos, y ahí está claro. Acá están tratando de distorsionar algo que no se puede hacer y que es irracional. Entonces, ya vimos que Elohim o Eloheinu se puede traducir como plural, porque simplemente es el término Dios genérico, que puede referirse a los dioses paganos o a Yahvé, porque el término es el mismo. Se puede referir al Dios de Babilonia o al Dios de Israel. ¿Ves? Entonces acá viene el verso, dice Ejad, uno, indica unidad compuesta. Mentira, porque para que indique unidad compuesta, tienen que estar identificadas las personas que forman parte de su unidad. De acá solo aparece Yahvé, y está diciendo acá que Yahvé es uno, y ya está. No hay una unidad compuesta, porque no aparece otro sujeto, aparte de Yahvé. Entonces acá no indica pluralidad. Entonces, esto no tiene sentido. Entonces vamos a seguir con
los argumentos, que no son de Claverie, son los que crearon los jesuitas, porque el Claverie está repitiendo el mismo verso que repite Roma y todos los teólogos de todas las universidades. Es el mismo, exactamente, el mismo verso. Cuando uno empieza a escuchar a un teólogo adventista y toma justamente un tratado de teología de Roma, o un tratado de teología de las iglesias caídas, y todos dicen lo mismo, todo es el mismo verso, pero no tiene un sustento en la palabra de Dios, ni en la palabra de Dios en lo escrito. O sea, todo esto que dice acá no tiene sentido, porque es contrario justamente a la gramática hebrea. Adonai, o sea, el Señor, uno. Así es como literalmente se traduce este texto. Lo interesante... No dice el Señor uno, dice Yahvé uno, ¿no? Entonces acá está torciendo incluso el hebreo, porque dice Yahvé uno. No dice Adonai, dice Yahvé, no dice el Señor, ¿no? Dice Yahvé. Que el término Ejad indica unidad, puede. Entonces fíjense, acá puede, esto está claro, esto es verdad, puede. Pero para que indique unidad tiene que haber en la frase, como lo explican claramente la gramática hebrea, otras personas. Entonces, ahora vamos a ver en la Biblia la palabra Ejad. Entonces, cuando aparecen varias personas y al final se dice Ejad, quiere decir que son uno, ¿no? Ahora, son una unidad de algo, o sea, son un grupo, son una familia, son algo. Pero cuando aparece un solo nombre, está diciendo que esa persona únicamente es una, que forma parte de esa unidad. En esa unidad está solamente esa persona. Y que aparece solo Yahvé. Indicar unidad compuesta, o sea, una pluralidad, a diferencia del término Yashir, que implica unicidad, es decir, singularidad. No puede intervenir más de un solo ente en el término Yashir, pero en el término Ejad puede incluir más de una persona en esa unidad, es decir, indica más unidad que unicidad. Y esto lo vemos en Génesis 2:24. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo utiliza en el contexto de cuando Dios anuncia el matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí. Entonces fíjense, ¿qué dice acá? Acá está definido, serán una, ¿qué cosa? Una sola carne, o sea, está hablando de carne. Entonces acá hay dos personas. Y vamos a leer Génesis, porque justamente tratan de distorsionar nuestros teólogos y los de Roma y todos esto, pero cuando uno va a Génesis, vamos a Génesis, vamos a leer Génesis, y vamos a leer en su contexto como Dios dijo que hay que leer su palabra. Entonces vamos a, acá está la Biblia. Entonces vamos a buscar a la Reina Valera 60, después vamos a buscar a la Concordancia Strong. Y vamos a Génesis, capítulo 1. Entonces vamos al Génesis 1:21. Fíjense, y creó Dios, verbo singular. ¿Quién creó? Él. Está hablando de una persona singular. Los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios. Entonces, ¿cómo se conjuga el verbo? Él vio. Está hablando de una persona singular, ¿no? Y está hablando de quién, de Yahvé. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. ¿Quién? Él los bendijo. Entonces está hablando nuevamente de una persona singular, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios, fíjense, primero dice, dijo Dios, él dijo, una persona singular, e hizo Dios, él hizo. Animales de la tierra según su género y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, él vio, que era bueno. Entonces, fíjense, está hablando acá de una persona
No está hablando de otra cosa, ¿eh? No dice la unidad vio, porque una unidad de tres, una trinidad, no puede ver nada. Acá está diciendo, Jehová vio. Entonces, dijo Dios, nuevamente la acción de una persona singular. Él dijo, hagamos al hombre. Entonces acá esto es importante, porque acá Dios es una persona singular, que dijo algo. ¿A quién? A otras personas. ¿A qué personas le habló? Esa es la pregunta. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces le habla a otras personas y como las incluye en nuestra imagen, está diciendo personas, está hablando con personas que reflejan su imagen, conforme a nuestras semejantes, o sea, y son semejantes a Él, son semejantes a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que sean dioses? No. ¿Por qué? Porque si el hombre comparte esa imagen y esa semejanza, si esa condición implica que sean dioses, entonces el hombre sería un dios. Y no es eso. Como vemos en Job 38, del 1 al 5 o al 6, Jehová está hablando con quienes, con todos los seres creados por él, que no habían caído, o sea, los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios, que reflejan su imagen, por eso está hablando con ellos, y todos ellos estaban juntos con él el día de la creación. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahora viene la acción. Fíjense, dijo Dios, una persona singular le dijo a otras personas, que Job 38 nos muestra quiénes son. Y ahora la acción sigue siendo singular, porque siempre es singular la acción. Y creó Dios, Él creó al hombre a su imagen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo creó a su imagen. Y si los otros seres comparten la imagen de Él, quiere decir que Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces fíjense, acá habla de dos. Entonces como habla de dos, habla en singular. Entonces siempre que se refiere a sí mismo acá en la palabra de Dios, de Jehová se habla en forma singular. Pero cuando se habla de el hombre y la mujer, se habla en forma plural. Esto no es una ejat, como dicen nuestros teólogos. Habla cuando los verbos se conjugan de acuerdo a las personas a las que se refieren. Entonces, varón y hembra, a ellos, justamente, al varón y a la hembra, los creó. Entonces está hablando justamente de una acción de dos personas plurales. Por eso los creó, es plural. ¿Ves? Y los bendijo Dios. Fíjense de vuelta el artículo. Los, pues está refiriéndose a las dos personas. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, le habla en plural. ¿Cómo se conjugan estos verbos en plural? Multiplicaos. No le dice multiplícate al hombre. Multiplicaos. O sea, en forma plural. Entonces, cuando se refiere a Dios, si se refiriera a más de una persona, tendría que el verbo estar conjugado en plural. Pero acá está claro. Y los bendijo Dios. Él los bendijo. Singular. Y Él les dijo. ¿A quién? A la pareja, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, en plural, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y de vuelta, y dijo Dios. Ahora, la acción de una persona singular, porque el verbo nos dice claramente de quién se está hablando, cuál es la persona que actúa. Y dice, aquí, os he dado. Cuando se refiere al hombre y a la mujer, lo refiere en plural. Entonces, si acá a Dios él mismo se refiere en singular, y acá cuando hay dos personas en plural, si la deidad fuera de tres personas, claramente en la Biblia se sería la misma regla. Entonces, como le dice al hombre y a la mujer, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. De vuelta, el verbo está conjugado como en plural. A ustedes les será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, a todos esos animales, plural. Y fue así. Y vio Dios, de vuelta, Él vio. Ahora, si fueran tres personas, fuera una unidad de tres personas, acá, como hay tres personas, se conjugaría de acuerdo a las tres personas. Ellos vieron.
No, acá está hablando de una sola persona y es claro. Entonces todo lo otro es un verso total. Es un relato que no tiene sentido cuando uno analiza la sintaxis en que está escrito el texto. Y vio Dios, él vio, una persona singular, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora es muy claro esto. Cuando se habla de Adán y Eva, que hay dos personas, los verbos se conjugan en plural, y los artículos están en plural. Y en cambio, siempre que se habla de Dios, es singular. El artículo y el verbo son singulares. Por eso, no tiene sentido lo que están diciendo, porque quieren torcer las reglas de la gramática, que no se pueden torcer. Es claro lo que dice el texto. Entonces, simplemente están torciendo lo que no tiene sentido. Están diciendo algo que es irracional, porque cuando el lenguaje pierde su sintaxis, deja de tener unas reglas claras, se vuelve irracional. Pero el lenguaje no es así. Lo que es irracional es el argumento que presenta. Entonces sigamos un poco con lo que dice acá. Y cuando dice serán una, se utiliza precisamente el término ejad. Entonces vamos a Génesis 2.24, ya que está, porque esto le puede servir a alguien, a algún teólogo que le metieron en la cabeza todas estas cosas y cree que es verdad. Entonces vamos a analizar racionalmente esto para mostrarle, si algún teólogo lo ve, de qué se trata esto, ¿no? Entonces Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces acá el ejad se aplica a carne, no al hombre y a la mujer. Una sola carne, pero vamos a verlo con la referencia Strong a la palabra ejad. Y serán una sola carne. Entonces, la palabra una es ejad, que es el hebreo 259. ¿Y qué significa ejad? Lo vamos a agrandar. Entonces, numeral de el hebreo 258, que es propiamente unido, uno, cardinal, o sea, primero. Entonces puede tener diferentes significados, pero cuando uno va a analizar cómo se usa, se va a encontrar que tiene que, para que se aplica únicamente a los sujetos que están dentro de la misma oración, no se aplica a otra cosa. Pero vamos a tomar la palabra ejad, que es el hebreo 259. Vamos a copiarla y vamos a buscar en esta concordancia Strong a la palabra hebrea 259. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Entonces aplicamos y directamente nos apareció. Entonces la primera referencia que nos aparece acá la encontramos en Génesis 1.5. ¿Y qué dice acá? Entonces, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces fíjense que está diciendo que la tarde y la mañana que aparecen acá, los dos son, ¿qué cosa? Un día. Y acá define esta unidad que se llama día, que es formada por la unión de una tarde y una mañana. Y acá es claro, porque la tarde y la mañana están referidos acá. Y dice un día. Entonces, si la mañana acá no estuviera y fue la tarde, un día, entonces ahí se definiría un día. No se le puede agregar otra cosa que no está en la oración. Porque este artículo, por ejemplo, de ejad, la palabra 259, se aplica a los sujetos que están acá en la oración. No se puede aplicar otra cosa. Entonces vamos a la segunda. Vamos a Génesis 1.9, la segunda parte que aparece ejad y se traduce como un, no se dice como una unidad. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. ¿Y cuál es la palabra? Ejad. ¿Y qué quiere decir? Un. Claramente es un. En un lugar, uno, no varios. O sea, no es la unidad de otras cosas, es simplemente quiere decir uno. Y eso está claro. Vamos a otro ejemplo.
Entonces vamos a Génesis 2:11. Fíjense, si ve la letrilla chica acá, si lo leo de acá más fácil, así nos vamos buscándolo para analizarlos todos más rápido. ¿Ven Génesis 2:11 aquí? ¿O es muy chico para ustedes? Un poquito chico, me parece. No, yo no lo veo. No lo ves. Entonces vamos acá. Que lo veas vos. No, tiene que verlo ustedes, porque para mí no tiene sentido, es para que lo vean ustedes. Entonces vamos acá a Génesis 2:11. Entonces, el nombre del uno era Pisón. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa acá para uno? Fíjense. Acá, Hebreo 2:59. Ejat. ¿Qué significa uno? No una unidad de otras cosas. O sea, si siempre que se usa Ejat acá, y todos lo leen uno, era uno. Y ellos mismos lo usan en la traducción. ¿Ves? O sea, es sencillo, no es complicado. Pero si aparecen, por ejemplo, la tarde y la mañana van a ser un día, y ahí está definiendo, el día es la unidad de una tarde y una mañana. Está claro, pero si dice solamente uno, que simplemente es uno, cuando dice Yahvé uno, quiere decir que es uno. Entonces, por eso hay que, cuando uno empieza a ver, analizar, vamos paso por pasito, veamos los ejemplos, cómo se usa la Biblia. Y vamos a ver cómo lo usó Jesús. Por eso es importante lo que usó Jesús. Entonces, como nosotros siempre lo vemos en el Antiguo Testamento, Jehová siempre se presenta como una sola persona, ¿no? Entonces Jehová habla y se presenta como una persona singular, el gran yo soy. Y ese es el origen del monoteísmo unipersonal de los judíos, el monoteísmo unipersonal de Jesús y de los miembros de la iglesia primitiva. O sea, monoteísmo se refiere a una persona, no se refiere a unidades, porque los paganos tenían muchas trinidades. Y eso es, el que adora una trinidad es politeísmo, porque hay tres dioses. Porque si no, decimos, bueno, son tres dioses, pero es un solo Dios. Entonces, ¿qué dicen los paganos? Bueno, son miles de dioses, pero es una sola esencia. Por eso somos monoteístas. Porque adoramos al ser divino en su unidad, como Roma, o como lo adora Zaratustra. Entonces adoramos a la esencia, entonces somos monoteístas. No. El monoteísmo se refiere a cuántas personas adoramos. Monoteísmo quiere decir que adoramos a una sola persona, que es Dios. Eso significa. Una trinidad es politeísmo, aunque quieran decir cualquier verso, cualquier relato, es politeísmo, porque hay tres dioses que tienen la misma esencia, la misma sustancia. Ahora, si hay tres, si hay uno solo, eso es monoteísmo. Si hay dos, ya no, hay dos. Si hay tres, o hay 100, o hay 1.000.000, es lo mismo. Porque ya no es uno solo. Entonces, y Dios se presenta como una sola persona. Entonces, como leemos, cuando Jehová le habló a Moisés, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo está redactado eso? Él habló. Él habló todavía a Moisés. Dios es una persona singular. Y le dijo a otra persona singular, yo soy Jehová. ¿Qué dijo? Yo soy. Habló con una persona singular. Una trinidad no puede decir yo soy. Solo una persona puede decir yo soy. Entonces Jehová se presenta como una persona. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, o sea, mi nombre, es el nombre de una persona. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo dice, yo he oído. La acción de una persona singular. O sea, hay que ser, digamos, obsecuente para vender un relato. Cuando uno lee justamente que Dios se presenta a sí mismo como una persona singular. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Es mío, de una persona singular. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, de vuelta. Entonces, ¿cómo se presenta Jehová? Yo soy Jehová. Yo soy una persona singular.
Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, mi seré vuestro Dios, yo seré. Una persona singular. Nunca aparecen 2 o 3 personas acá hablando. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, eso es lo que sabía el pueblo conoce a su Dios, y como lo dice claramente la profecía de Joel, ese pueblo va a volver a conocer que Jehová es uno. Y termina diciendo, yo os daré por heredad, yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Ahora, ¿no es claro? Por supuesto que es muy claro cuando Dios habla. Entonces, cuando Él habló y les dio los 10 mandamientos, y el pueblo escuchó de su boca las palabras de Dios, ¿qué le dijo? Y habló Dios. Él habló, una persona singular. Yo soy Jehová tu Dios, yo, una persona. Yo soy una persona, dice Jehová, y yo soy tu Dios. Y lo sigue siendo. Yo soy Jehová tu Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente ¿quién? Jehová, una persona singular, al que toma su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día reposo ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová, Él hizo, una persona singular, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová, Él bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y por qué adoramos a Jehová? Porque es nuestro Padre, nuestro Creador, es nuestro Dios. Y no hay otro. Entonces, por eso, en Deuteronomio, cuando Jehová dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Llamarás a quién? A Jehová tu Dios. Una persona singular. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y termina diciendo, a Jehová tu Dios temerás, no tus dioses. A Jehová, una persona singular, tu Dios temerás, y a Él solo. Y más claro no puede ser, Él, una persona singular. Servirás, y por su nombre jurarás. Y cuando en el Nuevo Testamento se cita el Shema Israel, que quieren torcer nuestros teólogos, pero más que nada, yo no creo que racionalmente una persona pueda creer al verso que le presenta, si lo analiza racionalmente. Ahora, si vamos a la iglesia como hace un católico para escuchar algo que es un dogma y la iglesia tendrá razón, y no lo analizamos como miembros de la iglesia de Reforma, como berianos, y entonces podemos tragarnos cualquier cosa. Entonces, acá tenemos a uno de los escribas que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno, o sea, Yahvé es uno. ¿Llamarás a quién? A Yahvé tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Ahora, ¿y cómo interpretaba este escriba, este judío, cuando leía el Shema Israel? Y claramente, como cualquiera que lee el hebreo y conoce las reglas, lo tiene que leer, que uno es Dios y no hay otro fuera de quién, de Él. Está hablando de una persona singular, el Shema Israel. ¿Y qué le dice Jesús? Te equivocaste, son 3, no. Y el amarle con todo el corazón, el amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque los holocaustos y sacrificios simplemente eran para que ese pueblo pudiera ser perdonado. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿cómo respondió? ¿Se equivocó cuando dijo no hay otro fuera de él, de una persona singular? No, respondió sabiamente, y por eso Jesús, cuando oraba a su Padre, le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a su Padre, dice. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, porque el que tiene que entrar al reino de Dios tiene que saber cuál es su Dios, tiene que conocer a Dios. Y como leemos en el Nuevo Testamento, los discípulos son claros, porque Dios es uno. Yahvé es uno.
Y él, una persona singular, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, Jesús es el mediador ¿con quién? Con una sola persona, con su Padre. Y ahora leemos Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Por supuesto, ellos creían que Dios es uno, que Jehová es uno. Porque si eran judíos, monoteístas, adoraban una sola persona divina. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También dice Santiago, los demonios creen y saben que Dios es uno y tiemblan. Pero ¿qué pasa? Están sujetos a su amo, el príncipe de este mundo, y quiere ser adorado, ¿no? Y tiemblan, porque están debajo del príncipe de las tinieblas también. Y en Efesios 6:12 Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, porque son muchos, las huestes espirituales de maldad son muchos. Pero Jehová es uno, y ellos lo saben. Ese es el tema. Entonces volvamos a Pablo Claverí y vamos a seguir escuchándolo. Evidentemente, cualquier matrimonio les pueden decir que el varón y la mujer que componen el matrimonio no llegan a homogeneizarse y a fundir su organismo, sus células, en un solo ente. Son dos entes distintos, el hombre y su mujer, dos personas distintas y distinguibles, pero que en el plan de Dios tienen que llegar a ser unidos, una unidad, formar un ente que llamamos familia, matrimonio, y luego, y por supuesto familia, aunque no tengan hijos, pero por supuesto si después se agregan los hijos, se forma un ente, una entidad compuesta, no singular, sino compuesta por el padre y la esposa, que ya son familia, y si además tienen hijos, es una pluralidad de personas que conforman una unidad, una entidad que llamamos familia. Bueno, entonces, fíjense, acá toma el ejemplo. Entonces, ¿qué es el Dios Trinidad? Una entidad, al que ellos llaman Dios la Trinidad. Pero no es una persona, es una entidad. Ahora, pero una entidad no puede hablar, no habla. Es algo abstracto, porque la familia no es una persona. Es algo que llamamos familia, es algo abstracto, pero no es una persona. ¿Puede decir yo soy la familia? No. ¿La Trinidad puede hablar? No, porque es un ente, como él dice, una entidad filosófica creada por Roma. Pero no es Jehová, porque Jehová es una persona. Por eso es claro que la Trinidad y Jehová no tienen nada que ver. El otro es un ídolo filosófico, como lo llama Elena. Justamente esta es una de las analogías que se utilizan para poder tratar, en un intento de tratar de entender la doctrina de la Trinidad. Y las analogías siempre se quedan cortas, siempre son falibles, ¿no? Estamos hablando de Dios. Algunas cuestiones... Estamos hablando de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios la Trinidad. Es un misterio. Ahora, ¿quién lo definió? Roma. No es un misterio que lo haya definido Roma. Y tampoco como lo definió, porque ella dice que tomó nociones de origen filosófico, etc. Y a partir de eso, que definió el dogma, es un misterio impenetrable. No, es un verso impenetrable, es un verso total. Las humanas nos pueden ayudar un poquito a tratar de comprender este misterio de la piedad, ¿verdad? El misterio de la Trinidad, pero no podemos utilizarlas como fundamento. La familia es una de las analogías que se utilizan. Así como una familia es una unidad compuesta por más de una persona, mínimamente el hombre y su esposa, Dios es, y permítame, es muy torpe el lenguaje humano, mi lenguaje humano para expresar esto, pero Dios sería una unidad compuesta por la persona de Dios el Padre, la persona de Dios el Hijo y la persona de Dios el Espíritu Santo. Entonces fíjese, ¿de qué está hablando? No está hablando de Jehová. Está hablando de Dios del Dios la Trinidad sería una unidad compuesta. Y es un concepto filosófico que no es bíblico, porque Yahvé es uno. Muy bien, avanzamos un poquito. Muy bien, aquí se habla de unidad y no de unicidad. Muy bien,
aquí tenemos justamente esta unidad que yo había mencionado, ¿no? La primera columna, la Shema, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno, ¿verdad? Génesis 2:24, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Justamente en la oración intercesora, sacerdotal de Cristo, Jesús toma este concepto de alguna manera y nos habla de esta unidad que hay entre Dios el Padre y Él como modelo de la unidad, no unicidad, que tiene que haber entre nosotros como iglesia. Entonces, de vuelta, cuando Jesús aquí habla y dice yo y Yahvé, el Padre, uno somos, no está hablando de una unidad que es un Dios. Está hablando Jesucristo hombre. Y está diciendo yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa eso? Está diciendo que cuando ellos entiendan, como dice Isaías 8, 13 y 14, cuál es la piedra de tropiezo, que es Jehová, entenderían, y Él es el renuevo de Jehová. Pero es un árbol, uno somos. Pero no son dos personas que son Dios. Ese es el verso de Roma. No tiene sentido lo que está diciendo. Cuando Él dice uno somos, ¿qué quiere decir? No somos una unidad de dos dioses, de dos personas que son Dios. Ese es un verso. Está hablando Jesucristo hombre, como dice Pablo claramente en 2 Timoteo 2:5. Para nosotros dice, hay un solo Dios, nuestro Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y lo aclara. No dos que son Dios, hay uno solo, y es Yahvé. Ahora fíjense, después va a hablar de la oración, que está en 1 Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. ¿A quién le habla? A una persona, a Jehová. A los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre. ¿Y a quién le pide que los guarde? A Jehová. Porque como Jehová cuidó a Jesús y lo guió, tiene que darnos a nosotros. Y acá está hablando Jesús a su Padre. Por eso nos dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, pues está hablando de sus hermanos. Y guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, porque acá no hay que cortarlo en Juan 17:11. Vamos a ver qué dice en el contexto. Vamos a salir de acá y vamos a Juan 17. Vamos a poner Reina 60. Vamos a Juan 17. Entonces vamos a, Jesús sigue orando y Juan 17:20 leemos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque ellos eran los testigos. Justamente ellos iban los que iban a continuar el evangelio, predicando el evangelio de la reconciliación. O sea, el verdadero evangelio, el ministerio de la reconciliación, lo iban a ejercer ellos. Y sigue diciendo Jesús, para que todos sean uno. ¿Y qué significa? Y ahora Jesús lo explica. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora, ¿por qué Jesús era uno con su Padre? Porque era el templo de Jehová, porque Jehová estaba morando en él. Y acá estaba orando, ¿para qué? Para que pase lo mismo con nosotros. ¿Y a quién le ora? A su Padre, para que su Padre haga con nosotros lo mismo que hacía con él. Y dice, como tú, oh Padre, en mí, que moras en mí, y yo en ti, estoy unido a ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces fíjense, cuando Jesús habla de él y el Padre, habla de nosotros. Uno en nosotros, porque son dos personas. Está Jehová y está el varón cuyo nombre se renueva, que a pesar de ser el mismo hombre, son dos personas. Está Dios y está Jesucristo hombre. Pero dice Jesús, para que ellos sean uno en nosotros. O sea, para que la unidad que Jesús tenía con su Padre, ahora nosotros la tengamos con ellos dos. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios viniera a morar en nosotros, Jesús también vendría, porque esa es la promesa. Porque cuando fuera edificado el templo del nuevo pacto y Dios pusiera su trono en ese templo, a su lado se sentaría su siervo del renuevo. Y para eso Jesucristo hombre tenía que ser glorificado,
para ser omnipresente y estar donde estuviera Jehová. Por eso, como en Apocalipsis 5 se nos muestra ese cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero omnipresente y omnisciente, porque fue glorificado para que donde está el Espíritu de Dios, Él también pudiera estar. Entonces, que sean uno, oh Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿por qué va a creer el mundo, como Jesús lo dijo? Si tuviéramos nosotros el amor que Él tuvo por nosotros. ¿Y cómo puede lograrse eso? Si nosotros y nuestro Padre y Él somos uno, porque Dios tiene que venir a morar a nosotros y nos tiene que transformar a imagen de Jesús. De eso está hablando Jesús. Esa unidad es la unidad de los hijos de Dios, que son hechos parte del reino de Dios, porque Dios viene a morar en ellos, y la relación que cada uno de ellos tiene es con el mismo Dios y con el mismo Jesús. Entonces, por eso están unidos ¿a quién? A la cabeza de la iglesia y a su Padre, ¿no? Esa es la unidad de la que Jesús habla. Pero volvamos acá a Pablo, a ver qué dice. Dice Jesús en esa oración al Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Siguiente texto, que está en la última columna, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es muy claro esto. Nosotros como iglesia tenemos que ser uno, pero sin embargo no perdemos nuestra personalidad. Listo, mira, lo importante es esto. Nosotros tenemos que ser uno. ¿Con quién? Con el Padre y con el Hijo. Podemos ser una iglesia, como Roma es una. Podemos ser uno, pero Jesús no estaba orando para eso. No estaba orando para que haya un grupo unido. Estaba orando para que existiera, le está orando su Padre, no a nosotros. Y le está orando su Padre ¿para qué? Para que Él haga la obra en nosotros, que nos permitiría ser uno con ellos. Uno en nosotros, como dice Jesús. No está hablando de unidades como cuántas iglesias hay. En este tiempo hay más de 35.000 iglesias y cada una son uno, porque tienen un credo, están unidas por el credo, no es porque Dios esté morando ahí, porque son todas habitación de demonios. Entonces la clave está en que todos los hijos de Dios van a ser uno. ¿Con quién? Con Jehová, con Yahvé y con su renuevo, porque van a ser hechos parte del templo de Jehová, el lugar que fue echado por tierra por el hombre de pecado. Yo sigo siendo yo, el pastor sigue siendo el pastor. No perdemos nuestra personalidad y nuestra capacidad de ser personas distinguibles. Bueno, la unidad que hay entre Jesús y el Padre, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, es modelo de la unidad que tenemos que tener los cristianos. Y el modelo es la unidad que había entre Jesús y el Padre, mientras Jesús recorría el camino angosto cumpliendo su ministerio. Ese es el modelo. No podemos tener la unidad de una Trinidad, porque seríamos otra Trinidad. ¿O qué seríamos nosotros? Muchos dioses. Entonces está torciendo y no tiene sentido lo que está diciendo, pero es triste escucharlo. Las palabras de Jesús son claras. Él está orando para que todos seamos uno en Él y en su Padre, o estemos unidos a Él y a su Padre, para que seamos hechos parte del templo de Jehová, del lugar santuario de Dios, e hijos de Dios. Esto arroja bastante luz sobre el tema de la Trinidad. Muy bien, avanzamos un poquito. No arroja ninguna luz sobre la Trinidad porque justamente la palabra de Dios es clara. No existe una Trinidad. Porque Jehová es claro. Pero, como Dios le mostró a Lena, no quieren oír las palabras de Dios. Entonces, bueno, el problema es que, como Jesús lo dijo, habría en nuestra iglesia hermanos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, con los lobos, y buscarían la unidad con los lobos. Pero Jesús nunca oró para una unidad política.
Él oró para la unidad con él y con su padre. Y los únicos que van a estar unidos a él y a su padre van a ser los miembros de la manada pequeña que van a estar preparados cuando él venga a buscarlos. Porque el resto habrán entrado por la puerta ancha y estarán recorriendo con los lobos el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, este es un tema de vida y muerte, o sea, no es un tema político. Es algo que tenemos que estudiar racionalmente porque nuestra vida depende de esto. Bueno, ¿cómo sabemos que, a diferencia del modalismo, que hay una distinción de personas entre el Padre y el Hijo? Fíjense, aquí en el Getsemaní, cuando Jesús ora al Padre, dice, yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Noten ustedes el pronombre, ¿no? No como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces fíjense, si hiciera este análisis con toda la Biblia, cuando dice yo soy Jehová, entonces, y dice, no den estos pronombres, cuando yo quiero, una persona, y como tú, otra persona. Entonces cuando aparece yo, es una persona. Y Jehová dice, yo soy una persona. Entonces se aplicaba la misma regla, que cualquiera persona usa, porque si no, no podríamos entender el lenguaje. Cualquier persona que no tiene que tener ninguna educación, porque es el lenguaje común, cuando escucha yo, sabe que es una persona. Yo soy Jehová tu Dios, es una persona. Y acá claramente hay dos personas, porque está, ¿quién? Jehová nuestro Dios, y está su renuevo, el primogénito entre muchos hermanos, y la misma relación que tenía Jesús con su Padre. Tenemos que tener a nosotros, no sea como yo quiero, y cuando yo digo yo quiero, estoy hablando de mí mismo, sino como tú, y aquí le hablamos, a nuestro Dios y Padre, si oramos de este modo. Ahí tenemos la relación con nuestro Padre, por la que oró Jesús. Tenemos que saber a qué Padre le oramos, porque si le oramos al Dios Padre de Roma, vamos a tener un problema, porque ese Dios Padre le tiene que contestar, pero no nos puede salvar. Ahora, si le oramos a Jehová, y como dice Pablo, invocamos el nombre de Jehová, y entonces Jehová va a contestar. Ese es el tema. Esta distinción de pronombres, yo, tú, nos está hablando claramente que hay dos personas distinguibles. No es una sola persona, porque de lo contrario, permítame decirlo con todo respeto, Jesús era una especie de esquizofrénico, ¿no? Se está orando a sí mismo si es una sola persona y se está diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú. No, no, es imposible eso. Jesús no era un esquizofrénico. Ahora, eso es claro. Pero no hay dos personas que sean Dios, como dice la Trinidad. Acá está hablando Jesucristo, hombre, el renuevo de Jehová. Hay un solo Dios, que es Jehová nuestro Padre. ¿Y quién está hablando con Jehová? Su siervo, el renuevo, Jesucristo, hombre. Otra persona, por supuesto. ¿Y cómo es que Jehová hizo eso? Bueno, para él no hay nada imposible, simplemente él dijo que lo haría y lo hizo. Está claramente diciendo que yo soy una persona, tú, Padre, eres otra persona. Fíjense, este análisis tiene que hacerlo al leer Génesis. Cuando Jehová dice yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy una persona. Eso está diciendo. Jehová está diciendo yo soy una persona, no soy una entidad. Soy una persona. Yo, vuestro Dios, soy una persona. Entonces, en las palabras de Pablo Clavería está justamente cómo hay que analizar el lenguaje. Y acá lo dice claro. Cuando habla tú eres otra persona y yo soy una persona. Aquí está claro justamente cómo hay que leer la Biblia. Pero no con el verso que estuvo planteando hasta ahora, sino, como dice Elena, hay que darle el lenguaje de la Biblia, el significado directo que tiene. No hay que cambiar las palabras de la Biblia. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Siguiente diapositiva, por favor. Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Claramente, dos personas distinguibles. No quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El tercer texto dice, pero luego que todas, bueno, esto es un texto de San Pablo, 1 Corintios, dice, luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo
todo en todos. Es decir, aún en la eternidad, Jesús se va a sujetar a Dios el Padre, se va a subordinar a Dios el Padre. Y Jesús no se va a subordinar, el verdadero Jesús, al Dios Padre de la Trinidad. Lo que está diciendo acá es que cuando todo el mundo entienda y conozca que Jesucristo es Jehová el Señor, ya no va a haber diferencia, ¿no? O sea, van a ver a Jehová como uno y van a entender quién es Jesús. Y como los miembros de la Iglesia primitiva, van a reconocer y van a dar testimonio que Jesucristo es Jehová el Señor, que se hizo hombre para salvarnos y que es el misterio de la piedad. En este sentido, quiero hacer una aclaración conceptual también, ¿no? Es cierto que en la Biblia aparece Jesús como subordinado al Padre. Eso es así. Sin embargo... ¿Por qué aparece subordinado al Padre? Porque cuando aparece está hablando Jesucristo hombre, ¿eh? Y Jesús mismo dice, sumo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, un hombre, para ser salvo, tiene que tomarse la mano de Dios, ¿eh? Y Jesús hacía la voluntad de su Padre, como nosotros tenemos que hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Yahvé, la voluntad de nuestro Dios. Algunos hermanos interpretan que esta subordinación implica que Jesús era inferior en naturaleza al Padre, lo que se conoce como subordinación ontológica. Los que dicen esto son los que dicen que había dos dioses, pero un Dios con una naturaleza inferior al Dios Padre. Ahora, en ese grupo estaba Jaime Huay, estaba Urias Smith, estaban todos los arrianos, ¿no? Adventistas. Y eso que reflejaba algunos de los libros de la Iglesia Adventista. Filosófico, de una rama de la filosofía que es la ontología, pero no es así. Lo que presenta la Biblia no es una subordinación ontológica, es decir, una inferioridad de naturaleza de Jesús con respecto al Padre, sino una subordinación funcional. Es decir, a los fines del plan de redención, Jesús se somete voluntariamente a la voluntad del Padre Celestial. Ahora, fíjense, esto es un verso, porque está hablando de un Dios que existe antes de, justamente, de que Jesucristo, hombre, fuera justamente concebido por Dios. Y dice que este Dios, que era en naturaleza igual al Dios Padre, pues está hablando de la Trinidad, voluntariamente se sujetó. Pero, a ver, es todo parte del verso. No existe otro Dios como Jehová lo dice. Yo soy Jehová tu Dios y no hay otro, no hay más. Una subordinación funcional, pero no ontológica. Muy bien, avanzamos. Muy bien. Ponemos los dos textos, Jorge. Muy bien. Y antes de... Leo esto o comento esto y después le hago una pregunta al pastor. Fíjense, la primera parte es textos explícitos y enfáticos en los que se lo nombra como Dios. Es claro. Ahora, Isaías 9:6, ¿cómo se lo nombra? Como el Dios fuerte, el Padre eterno, no como otro Dios. Es Jehová. Isaías 8:13 y 14 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, él será la piedra de tropiezo. Van a tropezar en Jehová, porque Jehová sería hombre para salvarnos. Isaías 43, vos que clamas el desierto, preparad camino a Jehová. Pero Jehová no son dos personas. Él dice, yo soy, por eso es una sola persona. Y si Pablo Claverí aplicara el análisis textual que hizo hace poquito, recién, unas dos diapositivas antes, a los textos de la Biblia en la que Dios anunció al Mesías, entendería claramente quién es. Bueno, no hace falta mucha sabiduría. Hace falta simplemente analizar el texto con las reglas gramaticales básicas. Ahora, ¿cuáles son las indirectas que va a tomar? Textos que le atribuyen, dice él, a Cristo poderes, autoridad y prerrogativas propias exclusivas de la deidad. Entonces, esos textos, muchos de ellos fueron puestos por Roma. Porque Pablo dice que solo Dios es solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos, ¿qué leemos? Que Jesús se hizo inferior a los ángeles. Ahora, ¿qué significa eso? Que primero en su naturaleza no tenía nada superior a los ángeles. O sea que se hizo realmente hombre, 100% hombre. Por supuesto que nunca dejó de ser Jehová.
pero en su naturaleza era humana. No había dos personas que fueran Dios. Nunca hubo más de una persona que es Dios, que es Jehová. Su renuevo, que es otra persona, es Jehová misma, pero con naturaleza humana. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice descripciones de Jesús que lo equiparan al Dios del Antiguo Testamento. Esa es clara. ¿Por qué? Esas son correctas, porque Jesús es Jehová, ¿no? Y esas son de los discípulos, esas son verdaderas, pero los otros, muchos de esos son parte de las cosas que los sabios de Roma introdujeron en el Nuevo Testamento. Vamos a verlas un poco. Abocarnos ahora a las evidencias de la divinidad de Cristo. Lo que hicimos recién es tratar de alguna manera de presentar algunas pistas bíblicas acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces, pistas bíblicas acerca de la doctrina de la Trinidad. Dar pistas. ¿Y qué hay en la Biblia? Cientos y cientos de declaraciones contrarias a la Trinidad, abiertas y claras. Así dice Jehová, que por supuesto nunca va a citar a alguien que defienda la Trinidad. Mi intención ahora era presentar las evidencias de la divinidad de Cristo. Y quiero enunciar esto. Hay dos tipos de evidencias. Hay directas e indirectas. Las directas son textos explícitos y enfáticos en los que se nombra a Jesús como Dios. Y tengo preparado una cantidad de textos bíblicos para esto. Las evidencias indirectas son textos que, aunque no dicen que Cristo es Dios, le atribuyen a Jesús poderes, autoridad y prerrogativas propias y exclusivas de la deidad. Y además hay descripciones de Jesús que lo equiparan al Dios del Antiguo Testamento. Este es un concepto que yo quería aclararlo, dejo el concepto y luego queremos hacer la fundamentación bíblica, pero el tema es el siguiente, pastor, avanzó mucho el tiempo y ¿podemos seguir? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a presentar ahora sí con textos bíblicos, porque hasta ahora no hemos, digamos, salvo el tema de la Trinidad, vamos a presentar evidencias directas e indirectas bíblicas de la plena divinidad de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, textos explícitos en los que se nombra a Cristo como Dios. Texto clásico. Juan. Fíjese, primer texto que toma. No toma los textos donde los discípulos dicen que Jesús es Jehová el Señor. Por ejemplo, primera de Corintios 10, donde Pablo dice que él es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán. ¿Qué toma? Las palabras donde está el credo Nicea, Juan 1, 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, etc. ¿Y qué dice? En el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Si en el Antiguo Testamento no existe. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo de Platón era con Dios. ¿Con quién? Dos personas. Y el verbo era Dios, o sea, otra persona que era Dios. Pero Jehová dice que no conoce a ninguno. Esto es un verso total. Este era en el principio con Dios. Este es el credo de Nicea. Son las palabras, estas son puras, palabras puras de los sabios de Roma. Y que son contrarias a todo, así dice Jehová. 1 del 1 al 3. Es muy interesante que San Juan presenta este texto como introducción a su evangelio, y tanto su evangelio como las 3 epístolas que escribe, uno encuentra una intencionalidad de Juan inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la intencionalidad de Jerónimo y los sabios de Roma, no inspirado por el verdadero Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo que habita en Roma, que los guió a establecer dogmas, este dogma. Porque esta es la imagen de ¿quién? Del príncipe de este mundo, porque está adorando al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. No es Jehová, y no es el renuevo Jehová el que aparece aquí. De afirmar dos cosas sobre Jesús: la plena divinidad de Cristo y la plena humanidad de Cristo. ¿Y por qué lo hace? Porque ya en los días de Juan y anteriormente, y también los días de Pablo, se había empezado a infiltrar en la iglesia cristiana una herejía llamada gnosticismo, con una de sus versiones más duras, llamada docetismo, que decía que, basada en la filosofía griega, por eso decía que el gran error de la gran
El gran error de la teología medieval fue subordinar la Biblia al pensamiento filosófico, especialmente el pensamiento griego. ¿Y la Trinidad qué es? ¿No viene del pensamiento griego? Roma misma dice que tomó esos conceptos filosóficos de los griegos. Sí. Es increíble lo que uno puede escuchar de Pablo Claverí. Esta herejía gnosticismo decía que Dios es tan puro, tan santo, que no puede contaminarse con la materia. A ver, esa herejía es la de Platón. Y el concepto del verbo viene de ahí, porque hablaba de un Dios que no se contaminaba con la materia y que usaba agentes. Entonces el verbo fue el agente, justamente, que ese Dios, ideado en su mente por Platón, porque él inventó este concepto de los dioses agentes, fue el agente creador, como aparece acá y como aparece en hebreo. El verbo, ¿quién es? El agente creador de ese Dios que no se contaminaba con la materia. Y lo increíble, lo que está diciendo, lo tiene ahí al lado, lo está presentando, y está tratando de decir que los docetistas, claro, los trinitarios, Roma es el que introdujo ese concepto ahí, de ese Dios que es agente, el verbo o el agente creador. Dios vive en una estratosfera ajena al mundo material y no puede contaminarse. Por lo tanto, según el gnosticismo, había dos posibilidades con respecto a Jesús. O no era Dios y era solamente un hombre en el cual descansaba el poder de Dios. Esta herejía más adelante se llamó adopcionismo, la idea de que Jesús era un hombre común y corriente, pero que fue ungido por el Espíritu Santo y adoptado por Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, esa sí que es una herejía. ¿Por qué? Porque Dios a un hombre lo transformó en otro Dios. Por eso hay una Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús es otro Dios. Entonces estaba el Dios Padre, el Dios Espíritu Santo, y a Jesús era un nombre común que después Dios lo nombró Dios. Es algo parecido a lo que existe en la historia de la redención cuando se ve que a Jesús, al que los ángeles no adoraban, en un momento determinado se lo determinó que los ángeles tenían que adorarlo. Ese es un concepto erróneo arrastrado por nuestros pioneros de los paganos y los papistas. Con lo cual negaba la divinidad de Cristo, y la otra versión, el docetismo, decía que Cristo era divino, pero que como no podía contaminarse con la materia, había adoptado solamente una apariencia divina, una apariencia de hombre, una especie de fantasma, ¿no? Que tenía forma de hombre, pero que no era realmente un hombre de carne y hueso, sino que era solamente una apariencia de hombre. Bueno, Juan, tanto en su carta, en su evangelio, como en sus 3 cartas, e incluso en el Apocalipsis, San Juan enfrenta esta herejía que también Pablo la enfrenta. Jerónimo de Estridón, está llamando Juan a Jerónimo de Estridón. Juan jamás iba a decir estas cosas porque era un judío. Y él no creía en otro, un Dios hijo, ni un Dios que se llamaba el Verbo. Esto es paganismo puro. Especialmente en la epístola de los Colosenses, y afirma ya en su introducción al Evangelio 2 cosas acerca de Cristo: su plena divinidad y su plena humanidad. Y en este texto, un texto explícito, enfático y contundente. Ahora, acá no aparece ninguna humanidad. Simplemente dice que el Verbo, que es el nombre de un Dios, que es el Dios agente, porque ese concepto, esa palabra verbo viene de Platón, que era el Dios agente del otro Dios que no se contaminaba con la materia, que simplemente acá aparece diciendo que era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el verbo era Dios, o sea que era otra persona que era otro Dios. Entonces fíjense, acá hay 2 personas que son Dios, son 2 dioses. Este en el principio con Dios. Entonces eso es lo que aparece en este texto, no otra cosa. En el principio era el verbo es Cristo, el Logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. El verbo era Dios. Este es un texto demasiado enfático y explícito como para que quepan dudas. No, por supuesto, no puede caber ninguna duda de que acá el que escribe esto está hablando de otra persona que es Dios. Hay 2 personas que son Dios. Pero cuando uno pone esto al lado de lo que Jehová dice en el Antiguo Testamento, claramente, Jehová dice que con él no hay otro que sea Dios, que no conoce a ninguno. O sea que
esto es antibíblico. A la ley del testimonio de los profetas quiere decir que el que escribió esto no le habían amanecido. No es un siervo de Dios y por supuesto no es Juan. La confesión cristiana, que tiene su propia versión de la Biblia, traduce el verbo era un Dios, algo totalmente inaceptable desde el punto de vista gramatical del texto original en griego. Fíjense que increíble, algo totalmente inaceptable desde el punto de vista gramatical. Todo lo que estuvo diciendo en toda esta conferencia, en toda esta charla, es contrario a las reglas de la gramática, ¿no? Ahora, los que ponen eso era un Dios son los testigos, lo que se llama llamar testigos de Jehová, que también son guiados por lobos vestidos de oveja, porque no son testigos del Dios de Israel. Es otra cosa que no creó Dios ese movimiento, porque, bueno, las cosas que dicen son increíbles, pero se hacen llamar y se llaman testigos de Jehová. No hay ningún lingüista serio. Increíble, lingüista serio. Y es increíble. A ver, es increíble oír esto, de una persona que estuvo tratando de torcer todas las reglas de la gramática y la lingüística. Que conozca el griego del Nuevo Testamento, que pueda decir que es admisible colocar que el verbo era un Dios. El texto griego claramente dice el verbo era Dios. Muy bien, siguiente diapositiva. Romanos 9:5, hablando de Cristo, dice, del pueblo judío, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿a qué está citando acá? Pablo está citando claramente lo que es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 9:6. ¿Quién es Cristo? Es Dios sobre todas las cosas, porque es el Dios fuerte, es el Padre eterno, ¿no? Y lo dice en 1 Timoteo 3:6, es el misterio de la piedad. ¿Quién? Dios, el único Dios verdadero, Jehová, se hizo hombre. Y esto es claro. O sea, Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Ahora, ¿pero cómo estaba acá? Como hombre. Pablo nunca habla de dos dioses, de dos personas que sean Dios. Es claro, para nosotros hay un solo Dios, ¿quién? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Mesías, el primogénito entre muchos hermanos. Texto explícito, enfático, contundente. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Claro, Cristo es Jehová, pero jamás lo va a decir él. Nunca van a reconocer justamente los que no quieren adorar a Jehová que Jesucristo es Jehová. Están dando vueltas para decir otra cosa. Muy bien, siguiente texto. Filipenses 2, texto precioso, que habla de la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Jesús, ¿no? Es de la kenosis de Cristo, términos filosóficos. Ahora, esto también no lo escribió Pablo, porque él dice que para nosotros es un solo Dios, el Padre. Entonces jamás puede llegar a escribir esto. Allá pues nosotros sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, y esta parte incluyeron, siendo en forma de Dios. ¿Cómo? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, acá hay dos personas claramente. Una persona que es igual a Dios y que tiene forma de Dios. Pero Pablo jamás pudo haber escrito esto, porque él era un judío que sabía que había un solo Dios, el Dios de Israel, y que nunca hubo otro que fuera Dios. Esto es de los sabios de Roma, siendo en forma morfé de Dios, y que era igual a Dios. Es el credo de Nicea. Como modelo de la humildad que tenemos que cultivar los cristianos. Dice, haya pues en vosotros vengo con un catarro desde hace unos días, no tengo COVID, ya me hice el hisopado, así que quédense tranquilos, pero tengo con un catarro, así que voy a toser un poquito. Dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya pues en... No inspirado por el Espíritu Santo, este es un sabio de Roma. Por eso Dios nos mostró, primero nos dijo en el Apocalipsis lo que había pasado, que estaríamos leyendo a los cadáveres de los dos testigos, y por medio de Elena nos mostró que fueron los sabios de Roma los que cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar sus doctrinas, sus dogmas.
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí dice San Pablo que Cristo, siendo en forma, y alguno puede decir, bueno, forma es apariencia, ¿no? No. El término griego, aquí lo puse entre paréntesis, el término griego es morfé, que se utiliza y que fue traducido como forma. Y la palabra morfé no significa apariencia, sino modo de ser, forma de ser. Entonces, fíjense, esto es importante. Aunque esto no estaba en la Biblia, lo que él está diciendo es cómo tenemos que leer la forma morfé, forma de ser. Ahora, el autor quiere decir que era forma de ser como Dios. Y después vamos a ver que cuando Jesús se hace hombre, se hizo realmente hombre, porque la palabra que se usa es la misma. Lo que está diciendo es Jesús, existiendo en el modo de ser divino, siendo Dios, estando en el modo de Dios, no estimó el ser, y fíjense lo que dice, el ser igual a Dios. Eso es muy interesante, hermanos, que San Pablo, en sus epístolas, cuando habla de la relación de Jesús con la humanidad, utiliza la expresión semejanza. Romanos 8, 1 y 2, mismo Filipenses, que no lo vamos a celebrar porque no viene al caso, pero cuando habla de que Jesús fue hecho semejante a los hombres, utiliza la expresión semejanza. Pero cuando habla de la relación de Cristo con la divinidad, utiliza en este texto la expresión igual, no semejante a Dios. Ahora, fíjense, acá hay algo interesante, porque como acá se mezclaron las palabras de los sabios de Roma con las palabras de Pablo, nos vamos a encontrar con algo interesante y vamos a analizarlo. Vamos a Filipenses 2, 5 y 6 y vamos a ver los versículos que él no quiere leer. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Entonces, y lo vamos a ver viendo el griego, para ver dónde está morfé. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo, la palabra siendo es, fíjense, esta griega, estar bajo, o sea, que él estaba en una condición, bajo esa condición de Dios, siendo en forma, y la palabra es morfé, que significa mediante la idea de ajuste de las partes, forma o naturaleza las toma. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenía naturaleza divina, siendo, la palabra es morfé. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, ser otra persona que es Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de vuelta. ¿Qué tomó? Forma. ¿Y cuál es la palabra? Morfé. Entonces, si antes dice morfé significa naturaleza divina, era Dios, entonces, ¿qué se hizo? Realmente hombre. Entonces, forma de siervo, y se hizo siervo, se hizo esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, él que toma la palabra condición, pero evita hablar de morfé, porque es increíble, pero eso es lo que uno puede escuchar. Humanos fuimos creados originalmente, como dice Génesis 1, 26, 27, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo, dice aquí, no es que era semejante a Dios, sino que era igual a Dios. Entonces, si morfé quiere decir igual a Dios, quiere decir cuando Jesús tomó forma de hombre, morfé, quiere decir que era igual a los hombres. Entonces, un Dios no puede ser igual a los hombres. Lo que está diciendo el original, que después le agregaron la parte de ahí arriba, Pablo, es que se hizo realmente hombre, era igual a los hombres. Entonces, si ponemos la palabra morfé a Dios, que era igual a Dios, y ahora era un hombre. Pablo estaba hablando que Jesucristo es Jesucristo hombre. Y no se aferró de su igualdad con Dios porque nos vio perdidos y quiso venir a salvarnos. Texto extraordinario, explícito y enfático acerca de la divinidad de Cristo. De vuelta, texto que contraría todos los otros textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y como Jesús nos dijo,
y Dios estableció la ley, no podemos dar al testimonio del testigo como verdadero, y más cuando es contrario a la ley y los profetas. Siguiente texto, por favor. Tito 2:13 dice San Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, y fíjese cómo lo llama Cristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque claramente él está diciendo que hay un solo Dios, que es Jehová nuestro Padre, y que Él se hizo hombre. Por eso Jesucristo, ¿quién es? Nuestro gran Dios, es Jehová. Eso está diciendo. Y Jehová es nuestro Salvador, como dice claramente el Antiguo Testamento. A ver, vamos a alguno de los versículos que dicen eso. Porque es claro, no hay otro que nos pueda salvar aparte de Jehová. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a Isaías 43. Y después podemos ir al 44, al 45, pero... Isaías 43:10 dice Jehová, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo, una persona, soy la que los va a redimir, está diciendo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, dice, yo Jehová, una persona singular, como Pablo Claverí analizó el Nuevo Testamento, tendría que usarlo acá también. Y fuera de mí, pronombre personal, singular, no hay quien salve. Ahora, fuera de Jehová, ¿había quien nos pudiera salvar? No. Entonces, ¿qué dice Jehová? Yo anuncié, yo, el Dios de Israel, el creador de Israel, y yo salvé. ¿Qué dice Jehová? Yo salvé. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Jehová el Señor, está diciendo que Él se hizo hombre para salvarnos. Por eso Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno. E hice oír. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que les hago oír. Yo soy el Espíritu Santo de la promesa. Yo voy a morar en mi templo, está diciendo Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno, no hay otro. Aparte de mí, dice, no hay otro, no hay Dios. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces, el que reconoce que Jehová nos salvó, está diciendo Jesucristo, ¿quién es? Es nuestro gran Dios y Salvador. Jehová, Yahvé, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el único que podía salvar. Y Él se hizo hombre para salvarnos, como dice claramente Pablo en Primera de Timoteo, en Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vale. Perdón, 1 Timoteo 3:16. Vale. ¿Qué dice Pablo? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. ¿Qué Dios? Si para él hay un solo Dios. Fue manifestado en carne. Ahora, ¿pero cuántos dioses hay para Pablo? Vamos al capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Viene a decir que hay un solo Dios. ¿Quién es Jehová? Y ese Dios fue manifestado en carne. No había otro con Dios. Dios mismo se hizo hombre. No había un Dios hijo que pudiera salvarnos. Jehová es nuestro Redentor. Él se hizo hombre. Por eso cuando Pablo habla de Jesucristo hombre, dice que es nuestro gran Dios y Salvador, que se hizo hombre. Por eso él confesaba que Jesucristo es Jehová el Señor. Y en 1 Timoteo 6 dice claramente que hay uno solo que tiene naturaleza divina y que nos puede salvar. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único. Hay una sola persona que tiene inmortalidad. Pronombre personal singular. El único. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, cuando uno pone todas las palabras de Pablo, es claro de quién está hablando. Está hablando de Jehová el Señor. Y él confesaba que Jesucristo es Jehová el Señor. Volvamos aquí. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Muy bien, siguiente texto.
Bueno, aquí Pablo, bueno, algunos no creen que Pablo es el autor de la Epístola a los Hebreos, como adventistas mayoritariamente creemos que es así. Dice que en su argumentación, San Pablo dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Noten ustedes, la adoración es una prerrogativa exclusiva de Dios. Y sin embargo, Dios el Padre, dice aquí San Pablo, cuando introduce al primogénito, a Cristo en el mundo, dice... Pablo no dice Dios el Padre, dice Jehová, el único Dios verdadero, porque hay un solo Dios, él no habla de Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es claverí. Ahora, ¿qué dice el Salmo? Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Porque ¿quién es el único Dios de Israel? Jehová. Está hablando de Jehová. Entonces, cuando la profecía habla del Mesías, habla que Jehová justamente es nuestro Redentor. Y eso está citando el autor de Hebreos. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, del Hijo, el Dios el Padre dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿por qué los ángeles adoraron a Jesús? No por su naturaleza, como claramente el autor de Hebreos lo dice en Hebreos 2, porque se hizo inferior a los ángeles. Y entonces, si por naturaleza Jesús era hombre y era inferior a los ángeles, ¿por qué lo adoraron los ángeles? Porque él era Jehová. Porque él es Jehová es el que se hizo hombre. Entonces, si a Jehová no se lo adora por su naturaleza, es un concepto pagano, porque los griegos tenían que adorar a todos los dioses. Todos los que tuvieran esencia divina había que adorarlos. Todos los que fueran hipóstasis de ser divino en su unidad, de Aura Mazda. Eso es paganismo. Para Israel hay un solo Dios. Y cuando Pablo hacía referencia a Jesús, decía que Jesús es el único Dios verdadero. Ese es el testimonio de los apóstoles. Y es muy claro. Texto muy explícito. Muy bien, creo que ahora vamos a pasar, bueno, un texto de, como decíamos, de Colosenses, acerca de la plenitud divina de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo, que está indirectamente haciendo alusión al gnosticismo al cual hicimos referencia hace un rato. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, noten ustedes, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y noten ustedes como aúna en este texto Pablo, tanto la humanidad de Cristo como la divinidad de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Texto extraordinario. Fíjense, lo que está diciendo este texto es lo contrario a lo que él está diciendo. Pablo no está diciendo que Jesús era un hombre en el que habitaba corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, porque si no, no hubiera sido un hombre, no hubiera sido inferior a los ángeles. Es una cosa increíble lo que acabamos de escuchar. Lo que Pablo está diciendo es que si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad, toda, fíjense, y es una redundancia, dice toda la plenitud es todo, y toda es una redundancia. Y cuando dice corporalmente, que dice que el cuerpo está hablando de una persona. Entonces, en esa persona, en ese cuerpo, si habita toda la plenitud de la deidad, fuera de ese cuerpo no puede haber otro Dios, ¿no? Lo que Pablo está diciendo acá es que Jesucristo es Jehová el Señor. Jesucristo es nuestro Dios. Y es lo que repite siempre. Y esto es contrario totalmente a la Trinidad. ¿Por qué? Porque si hay tres personas que son Dios, en cada uno de esos cuerpos tiene que habitar la deidad. Pero acá dice, habita corporalmente toda la plenitud. O sea que fuera de él no hay otra cosa. Voy a cerrar la ventana que parece que está cayendo piedras. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, se da cuenta que, a ver, estos son los versículos que pueden tomar, pero si uno los toma y los pone al lado de los otros apóstoles, quedan en el aire. Entonces se da cuenta que es lo único que tiene sustento la Trinidad
es algunos pocos versículos. Por ejemplo, Juan 1, 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, Mateo 28, 19, etc. Y todo lo demás es parte del relato, porque no tiene ningún fundamento ni en el Antiguo Testamento, que es muy claro y es contrario a todo lo que dice, y las mismas palabras de los apóstoles, las palabras que los sabios romanos cambiaron. Muy bien, avanzamos ahora y creo que vamos, bueno, aquí tenemos, decíamos que ya pasamos a los textos implícitos. No sé, pastor, si sigo, damos lugar a preguntas. ¿Seguimos? Bueno, nos introducimos ahora, por un momentito nada más, seguramente vamos a tener que continuar el tema del sábado que viene, tomar parte del tema para continuar con la divinidad de Cristo y cerrar con la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjense, lo que viene ahora, estos implícitos, son los que los sabios de Roma pusieron hablando de el agente creador, como Hebreos 1.2, etcétera, etcétera, que hablan que Jesús es el agente creador, es el Dios Hijo creador. Pero, por supuesto que Jehová no conoce a ninguno. O sea, ¿quién es el creador? Es Jehová. Y el verdadero Jesús es Jehová el Señor. Esta es la puerta ancha, que está en la Biblia católica. Por eso nosotros tenemos que entender cómo descubrir al engañador bajo su disfraz. Y es muy claro, cuando el testimonio de un testigo contradice al del otro, no podemos dar a eso como verdadero. Cuando los dos testigos coinciden, esa es la verdad. Y en el Nuevo Testamento encontramos falsos testimonios y encontramos testimonios verdaderos. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el verdadero y cuál es el falso? Porque el verdadero coincide con el testimonio del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos dos testigos que nos dicen cuál es la verdad. Y claramente tenemos que elegir cuál es la verdad. Y la verdad es clara, es la que coincide con el Antiguo Testamento. Por no abusar del tiempo de ustedes. Pero aquí tenemos textos implícitos donde se presenta a Cristo como el creador del universo. Si hay algo que es claro en el Antiguo Testamento, es que Dios, su derecho a la adoración exclusiva, donde Dios no admite que se adore a otros dioses, es que Dios fundamenta su derecho a la adoración exclusiva en que Él es el creador del universo. Ahora, no es que Dios no admita que se adore a otros dioses, ese es Satanás, que persigue y asesina. Dios da libertad. Lo único que dice es que si se adora a Baal, y bueno, Baal tiene que salvar. A veces el mensaje de Elías, Jehová nos da libertad, pero nos muestra la verdad y además con la profecía nos muestra lo que querría hacer Satanás para engañarnos. Porque lo único que Dios busca es nuestra salvación. Ahora, la adoración es la consecuencia de conocer a Dios, no es algo que Dios exige. Ese es Baal, es Moloch, es el amo. Ese es el Dios Padre de la Trinidad que exige esa adoración, porque así lo presenta Roma, no es Jehová. Entonces, cuando alguien entiende quién es Jesús, y por supuesto va a saber que Él es Jehová, y por eso fue adorado, por los ángeles lo adoraron, ¿por qué? Porque era Jehová, no por su naturaleza, porque a Dios no se lo adora por su naturaleza, se lo adora porque justamente lo amamos. O sea, el que ama a Dios es el único que lo puede adorar en espíritu y en verdad. Es el creador de todo lo que existe. Y noten ustedes que aquí se equipara a Jesús con el hecho de ser el creador del universo. En primer lugar, textos del Antiguo Testamento. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, fíjense, en el principio creó Dios los cielos. ¿Quién es? Es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, ese es el que se hizo hombre, pero aparte de ese no hay otro. No es el Dios Hijo. En Génesis 1.1 no está hablando del Dios Hijo, del verbo de Platón y de la Iglesia Católica, no está hablando del Dios Hijo de la Trinidad, está hablando de que Jehová, el único de verdadero, y el que dice que aparte de él no hay Dios, es el Creador, y él es nuestro Redentor, porque es el único. La única persona que es Dios. El resto es un verso. Isaías 40, 26 y 28 dice, porque en 6 días, Éxodo 20, 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, un texto acerca del sábado, que no viene al caso ahora hablar de la doctrina del sábado, sino que Dios fundamenta su petición, su orden, de que guardemos el sábado, en que Él
en 6 días, Jehová, en 6 días, hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Su derecho a ser adorado en sábado es que Él es el creador. Isaías 40 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios es el creador del universo. Entonces, ¿quién es el creador? Claramente el Antiguo Testamento, como lo dice ese testigo, es Jehová. No es el Dios de la Trinidad, es Jehová. Tampoco no es el Dios Hijo de la Trinidad. Y los próximos 3 versículos presentan al Dios Hijo de la Trinidad, ese Dios que no es Jehová, que no es el Padre, pero que es el agente creador. Son 3 versículos claramente donde pusieron la mano los sabios de Roma, porque quieren llevarnos a entender que hay un Dios Hijo, un agente que es el creador. Entonces, como dice el Antiguo Testamento, entonces el que nos creó es nuestro Padre, entonces Jesús es nuestro Padre. Pero ¿tiene Jehová un Padre a su vez? No, es absurdo. El razonamiento que presenta es absurdo, pero como siempre se trata de un dogma donde la gente no tiene que pensar, se presentan cosas que son absurdas y contrarias al texto. Pero noten ustedes que como 3 textos distintos del Nuevo Testamento mencionan a Jesús como el creador del universo. Juan 1.3 dice, hablando de Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente Jesús es el creador del universo. Colosenses 1.16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces fíjense el concepto acá. A ver, Jehová es el creador de todo. Y Jesucristo es Jehová el Señor. Pero en Juan 1.3 se habla de un agente. Y acá también en Colosenses 1.16. Porque todo fue creado por medio de Él. Es el agente. Entonces, porque se quiere identificar a 2 personas distintas. Y si un agente tiene la potestad de crear y decir y que se haga, y por supuesto tiene naturaleza divina, por eso es omnipotente. Pero Jehová, en Isaías 44, dice que Él no conoce a ninguno, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Jehová no conoce a este verbo, ni a ese agente creador que aparece en Colosenses 1.16, y por supuesto, ni a ese que aparece en Hebreos 1.2. Y el último texto que vamos a mencionar, Hebreos 1.2, dice que Dios, el Padre, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente Jesús es el creador. Y si el Dios del Antiguo Testamento reclama su derecho a ser el único adorado en el hecho de que Él es el creador de todo, y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es el creador de todo, por carácter transitivo, en un silogismo, ¿no es cierto? Como conclusión, Jesús es el creador y por lo tanto Jesús es Dios. Muy bien, vamos a terminar mi exposición, pero vamos a quizá contestar algunas preguntas. Entonces, fíjense cómo termina. Y es increíble, pero es así. De ese modo se generan los dogmas, de ese modo se ata la mente de la gente, porque se presentaron tantas cosas y como la gente no estudió por su cuenta, no puede darse cuenta del engaño. Pero como dice Elena, nosotros tenemos que leer y enseñarle a nuestros hijos a leer y a conocer justamente, claramente las Escrituras para darnos cuenta de lo que está haciendo. Y cuáles son los textos de la Biblia que deja de presentar para llevarnos por un camino equivocado. Y bueno, si lo hace conscientemente, se trata de un engañador, y si no, de una persona engañada, que cree que esta es la verdad. Pero que tiene la posibilidad de conocer la verdad, si clama a Dios y estudia la Biblia, y simplemente, como dice Elena, aplicar las reglas sencillas de la gramática para interpretar las palabras de Dios. Bueno, gracias Pablo. Creo que ha sido muy puntual y nos ha ayudado a escarbar de vuelta en algo que quizás conocemos, pero por ahí no conocemos toda la profundidad que a veces nos plantea las objeciones que se escuchan muy a menudo, ¿no? Como decíamos al principio, uno entra en internet, inclusive nos llegan videos y demás cosas que nos hablan de esto. Mientras te escuchaba pensaba en lo siguiente, Pablo, ¿qué
qué importante es que tener un método claro al estudio de la Biblia, porque a veces espigamos ciertos textos que parecieran decir una cosa, Correcto. y en realidad no están diciendo eso, o sacados del contexto en general, pueden hacernos tener una idea equivocada. Y ahí tomo lo que vos decías de cosas que son directas de la Biblia, pero también indirectas, ¿no? Entonces, es el conjunto del estudio de la palabra que me va a dar la realidad de lo que estoy viendo. Correcto, por eso que... Pero fíjense, pero lamentablemente el pastor Sardá no se dio cuenta de lo que estuvo haciendo Claverí, seleccionando y dejando de lado los textos claros y directos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya Claverí expuso sus argumentos. Y lo demás probablemente responda a algunas preguntas, pero lo importante es cuál es el fundamento bíblico. ¿Qué presentó? Y lo que presentó es claramente lo mismo que presenta cualquier sacerdote romano para defender al dogma de la Trinidad. Bueno, vamos a dejar aquí y después podemos seguir con la presentación que dio el sábado pasado. Si alguien, si quiere leerla o oírla, también se encuentra, ahí ponen Pablo Claverí y en YouTube, y les va a aparecer la presentación del sábado, porque termina a hablar esto y habla del Espíritu Santo, pero no hace otra cosa que presentar el mismo argumento que podemos leer en el libro de la Trinidad. Y dejar de lado todos los versículos que son claros y directos en el Antiguo y Nuevo Testamento que muestran cuál es la verdad. Simplemente toma lo que Roma puso en la Biblia católica para defender el dogma de la Trinidad. Bueno, si tienen algún comentario, lo podemos ver y voy a dejar de grabar.